Primeramente quiero darle gracias a Dios, hermanos, por hoy nos visita Pastor Carlos Palacios, ¿verdad? Vienen él y algunos acompañantes, ¿verdad? Hoy está con nosotros también, hermanos, amén, nuestra pastora espiritual, ¿verdad? Que hace ya más de 33 años, 33 años, hermano. Pero para los que no la conocen, yo quiero que la conozcan, hermanos. Si se puede poner, por favor, la pastora, la voy a incomodar un poquito, miren. Miren, hermanos, amén, es una bendición, hace 33 años. Gracias, pastora, por estar aquí con nosotros. Y cada uno de ustedes también, hermanos, amén. Gracias por tomarse el tiempo, por estar hoy, esta mañana, ¿verdad? Aquí en la casa de Dios. Hoy nos vamos a gozar, hermanos. Amén. ¿Cuántos vienen a alabar a Dios, hermanos? Amén. Pónganse de pie en esta mañana, hermanos. Amén. El Salmo 150. Se lo voy a leer, hermanos. Amén. Y prestemos atención. Y a mí me gusta mucho y uso mucho el último versículo, hermanos. Amén. Para comenzar los servicios, ¿verdad? Dice algo, una grande verdad, hermanos. Amén. De lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, hermanos. Amén. A hacer en la iglesia. Y dice la palabra de Dios así, hermanos, en el Salmo 150. Preste atención, hermanos. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, gloria a Dios, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Este es el que me gusta, hermano. ¿Amén? Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Padre, gracias te damos, mi Dios, hoy en esta mañana, por tu linda presencia, Espíritu Santo de Dios. Porque tú dices, Señor, mi Dios, que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, Señor, que tú estarías ahí en medio de ellos. Padre, y en esta mañana, Señor, mi Dios, podemos sentir de tu presencia, Señor. Aunque no podemos verte, Señor, mi Dios, pero sabemos que tú estás aquí porque es una promesa tuya, Señor. Y te damos las gracias en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, Señor, y haz como tú quieras. Vamos, hermano, eleva tu voz, hermano, dale la libertad al Espíritu que haga como Él quiera, hermano, en tu vida y en este lugar. Padre, nos unimos, Señor, mi Dios, en un mismo sentir, Señor, un nuevo espíritu, Señor. Reconociendo tu presencia, Señor, en este lugar, Señor. Reconociendo, Padre, que sin ti, Señor, nada somos, Padre. Tú eres suficiente, Señor, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. A ti hemos venido a adorarte, Señor. A ti hemos venido a glorificar y exaltar tu nombre, Señor, en este lugar. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú tienes un propósito, Señor, a través, Señor, de este momento, Señor, mi Dios, que yo estoy aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Algo tienes nuevo para mí. Señor, tú tienes esos regalos, Señor, mi Dios, que hoy en esta mañana tú quieres repartir, Señor, mi Dios, en este lugar. Padre, que hoy sea el día de su milagro, Señor, de mi hermano, de mi hermana, Señor, que ha predispuesto, Señor, a estar aquí. Padre, que hoy sea su regalo, mi Dios. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama esa bendición sobre tu pueblo en esta mañana. Si hay alguno, Señor, mi Dios, que en esta mañana viene agobiado, Señor, mi Dios, viene cansado. Padre, tú dices, Señor, que pongamos nuestras cargas a ti, delante de ti, Señor, y que tú las vas a llevar por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, yo declaro una iglesia, Señor, mi Dios, libre para alabarte, libre para glorificar, para exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, gracias te damos por tu linda presencia, Señor, y declaramos, Señor, con nuestros labios, Padre, que nos vamos a gozar, Señor, que tendremos un servicio glorioso y maravilloso, Señor, mi Dios, porque tú estás, Señor, en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús así lo declaramos. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Nos vamos a gozar, hermanos, en la presencia del Señor. Hay muchas formas de alabar a Dios, hermano. Amén. Hermano, alábale de todo tu corazón al Señor, porque Él está en este lugar, hermanos. Gocémonos en su presencia. Voy a dejar este lugar a nuestro pastor, hermanos, a Carlos Palacios, hermanos, y gocémonos en la presencia del Señor. Su nombre, hermanos. ¡Gloria!
A ver, en la forma como uno habla, así contestan, ¿verdad? A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Al nombre de Jesús, gloria. Dos cosas vamos a hacer. Vamos a meternos en la alabanza. Vamos a glorificar a Dios como si fuera el último día de nuestra vida. Porque yo no sé lo que va a venir mañana. No sé lo que va a pasar en 2 horas. Lo único que tengo es este instante para glorificar a Dios. Así que vamos a darle honra y gloria a Dios y a glorificarle como Él se lo merece. Este canto dice así: al que me ciñe de poder. Por tu llagas amor.
a liberar. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él, la gloria y el poder, me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él, la gloria y el poder, me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Dale fuerte el aplauso a Dios, a su nombre. Una vez más. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga salvación. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga salvación. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a liberar. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él, la gloria y el poder, me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él, la gloria y el poder, me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él, la gloria y el poder, me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Dale fuerte el aplauso a Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Brillo vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Una vez más, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Brillo vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no
una vez más a Dios, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Río vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Díselo una vez más al Señor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Río vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos, purifícame.
poder. Con tu poder. Vamos. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero Conocer, Señor, te quiero conocer. Señor Jesús, hubo un hombre que fue abordado por el apóstol Pablo. Solamente dijo, por poco me persuades. Que a veces pensamos que conocemos al Señor, pero hace falta mucho por conocer de Él. Gracias Dios por ese momento. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Yo voy a dejar este lugar a Pastor Carlos, ¿verdad? Hermanos, preparémonos, ¿verdad? Dios siempre nos sorprende, ¿verdad? Y sé que el Señor, hermano, no va a ser la excepción hoy en este día. Dios tiene algo preparado para tu vida, hermano. So, recibámoslo de parte del Señor. Pastor. Gracias, hermano. Dios los bendiga nuevamente, hermanos. Qué gusto estar en la casa de Dios. Y antes de ir a la palabra, directamente a la palabra, solamente le voy a pedir a los hermanos que me acompañan que se pongan de pie. Hay dos de pie que está filmando, Humberto. Un hermano me dijo, ¿y Humberto es su sobrino o es su tío? Y le dije yo, no, es mi hermano. Porque todo el tiempo me miran con él. Pero es que Humberto me ayuda mucho en el área tecnológica. Gracias, Humberto. Está también el fotógrafo mejor del norte de California, se llama Vladimir. Su apellido es... no es Putin. Y las muchachas también, las niñas. La hermana Debbie, esposa de Humberto, y Melissa, que es la esposa de Vladimir, sus niñas, una niña nada más, la otra niña es de Humberto, y nos acompaña Mariana de Venezuela. Josué, ven para acá, ven Dylan. Es que Dylan está chiquito y no lo ven. Ven Dylan, te vamos a dar privilegio aquí. Y generalmente, hermanos, los niños cuando de esta edad son bastante hiperactivos. Y de repente la gente dice, ay, ese niño, ¿cómo? Hay cosas que solo Dios las sabe, su soberana misericordia. Yo era más travieso que ese niño. Y hay algo que decía mi pastor. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 9 años. Y había mucha gente a la que yo no le caía bien porque era muy travieso. Y el pastor siempre decía, ustedes no saben si ese niño un día va a ser un predicador. Y yo sí creo que este niño puede ser un predicador. Yo agradezco a Dios primero y al mejor pastor que he tenido, que ya está en la presencia de Dios, que siempre dijo, Jesús amaba a los niños. Y él dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no se hace como un niño no va a entrar al cielo. Entonces, de repente los niños son inquietos en la iglesia, son hiperactivos. Pero eso cambia, hermano. Yo creo que yo he cambiado. Y si no, estoy en proceso. Gracias a Dios y al hermano Martín, que hace tiempo habíamos planificado esto, y yo conocí al hermano Martín a finales del 2016 en un evento que hubo de la Alianza, son varios años. Y hay algunos de ustedes que los conozco porque siempre están en los eventos de la Alianza, y algunos, los que no me conocían, igual me da gusto conocerlos, y en su momento, en la parte de atrás, voy a tener la dicha de estrechar la mano y conocernos de otra manera. ¿Amén? Gracias por estar en la casa de Dios. ¿Ustedes pudieron ido a la pulga ahora, esta mañana? Reprendemos las pulgas los domingos, hermano. La gente se va para ahí. Y es bueno, no estoy diciendo que sea pecado, hermanos, pero mi esposa me dice, te voy a comprar tus trajes de ahí. Y bueno, hermano, de ahí me he visto yo.
Pero los domingos en la mañana no hay que ir ahí, hermano, hay que venir a la casa de Dios. Tengo que predicar y quiero que diga conmigo, háblame Jehová, que tu siervo escuche. Okay, el tema de esta mañana se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido para los seres humanos, pero para Dios siempre tiene sentido. Dos cosas vamos a aprender en esta mañana. La primera es que dentro del lenguaje de Dios no existe realísticamente. Y en el lenguaje de Dios no existe sentido común. Sentido común tienen los seres humanos. El sentido común no necesariamente va ni está adherido a la voluntad de Dios. El sentido común, cuando la gente le dice, si la puerta está cerrada, el sentido común es tocar, ¿verdad? En el sentido de Dios o en la manera de ser de Dios, en el sentido de Dios, Dios no trabaja como lo que yo estoy pensando. El profeta Isaías, para ser más exacto, en el capítulo 58, habla del ayuno. En el 61 habla de que él vino a liberar a los cautivos, pero hay un pasajito metido ahí donde él dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Por lo tanto, cuando yo escribía el título que puede ser el título de un libro, el título de un programa radial, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, me refiero a que no tiene sentido para los seres humanos. Vamos a leer una porción bíblica que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Si tienen su Biblia y si tienen su teléfono, digo porque ahora hay teléfono, tableta, y aunque ustedes no lo crean, este libro negro que tengo aquí se llama Biblia. Sí, porque ahora pues, la Biblia ya ha pasado de moda, hermano. Yo todavía soy a la antigüita, ¿eh? Y igual, si tiene teléfono, igual, no hay ningún problema. Lo importante es que usted y yo leamos palabra de Dios. Y si no tiene ninguna de las dos, me imagino que lo va a leer aquí. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuerpos que te den ahí de comer. Y él se fue e hizo conforme a las palabras de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Ese es el pasaje que vamos a tener como base. Manera de introducción quiero decir lo siguiente. Hay muchas cosas que están en la Biblia que usted no le va a encontrar el sentido común. Yo lo dije hace un principio, sentido común existe en los seres humanos, pero sentido común en Dios no necesariamente se tiene que parecer al de nosotros. Número uno, ¿se pone a creer usted que al principio Dios llamó a un personaje llamado Noé y lo pone a construir un arca y dura 120 años construyéndola? ¿Cuál es el sentido común de nosotros los seres humanos? ¿Tanto tiempo para hacer un arca? O sea, en el sentido común es, ¿y por qué no Dios se le hacía el arca de un solo y se la ponía ahí? Descendía el agua, el diluvio, y se arreglaba el asunto. Ese es el sentido común, porque Dios lo puede hacer, ¿es así? Pero Dios no lo hizo así. Dios quiso que Noé trabajara con sus hijos. A lo mejor sus hijos estaban pequeños, a lo mejor no nacían. Cuando Dios le dijo a Noé, viene un diluvio, pero tú has hallado gracia ante mis ojos, quiero que construyas un arca. 120 años. La pregunta viene, ¿le habrá alguien ayudado a Noé a construir aquella arca? Por supuesto. Noé predicaba con su boca y predicaba con su testimonio. 120 años. ¿Ustedes van a creer que no iba a haber gente que le ayudara a poner las vigas como estaba haciendo aquella y estaba construyendo aquella arca? Sí,
Esa era una manera de predicarle a aquella generación. Sin embargo, no se arrepintieron y el diluvio vino. ¿Sentido común en Dios? No. Sentido común para nosotros, a lo mejor para nosotros hubiera sido de otra manera. Pero como Dios tiene sus propias maneras de trabajar, Él permitió que 120 años durara Noé construyendo el arca y después llegó el diluvio. Otro personaje del cual me deja a mí sumamente como, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios hace lo siguiente, no? ¿Recuerdan ustedes la historia de cómo nace Moisés? En tiempos que los egipcios no querían que las mujeres hebreas tuvieran hijos varones, todo hijo varón que nacía, lo tenían que asesinarlo. Y pues imagínense la dicha de papá y mamá de Moisés cuando viene el bebé maravilloso que viene, porque la Biblia dice que era hermoso, y lo tienen que esconder por cierto tiempo. ¿Cuál sentido común es que Dios me da un hijo y ahora lo tengo que poner en una canastita y lo tengo que dejar ir por el río? Piense en el dolor de la mamá soltar a aquel niño. ¿Se lo podían comer los lagartos? Sí, porque en esa área del Nilo hay. Pero en el sentido común, pregunto yo, ¿usted hubiera dejado ir su niño en una canastita en el río? El sentido común suyo le dice, no, ¿y cómo vamos a hacer eso? Ese es el sentido común. La otra, dije yo que hay una palabra que la escucho muchas veces en la boca, incluyendo en la boca de nosotros los cristianos. Dicen, realísticamente no tiene sentido. Ni la palabra casualidad, ni realísticamente, ni sentido común están en la Biblia. ¿Sabían eso? O sea, Dios no ocupa el sentido común de nosotros para hacernos creer una verdad. La verdad que está aquí es la verdad soberana de Dios y la tenemos que creer y aceptar tal como está aquí. A su nombre. Ejemplo número 3. Un personaje llamado Oseas, está después del libro de Daniel. Dios le dice, Oseas, ve, cásate con una prostituta. Los que están solteros, obvio que se quieren casar. ¿Pero se casarían ustedes con una prostituta? Y Dios le dice, cásate con esta prostituta. Y vea que Oseas, bien obediente. Él no le dijo, ¿por qué me estás mandando? ¿Por qué no me das una mexicana a Dios? No. Dios lo mandó y se casó con la prostituta. Tiene un hijo y la mujer, acostumbrada al estilo de vida, se le vuelve a ir. Se le fue. Y le dice Dios a Oseas, ve y trae otra vez a tu mujer. Tiene un hijo, le pone por nombre Lo-Ammi. El segundo se le va la primera vez, tiene un hijo, después se le vuelve a ir y Dios le dice, ve y tráela. Y tiene otro hijo que se llama Lo-Ruhamah y se le vuelve a ir. Ya ustedes están diciendo, hombre, esa mujer, ¿qué cosa? ¿Y por qué Dios lo manda? ¿Sentido común de Dios? No hay. No hay. Y usted y yo tenemos que aprender que el sentido común que nosotros tenemos no necesariamente es la voluntad de Dios. Dios nos manda y Dios nos hace pasar cosas que nosotros no sabemos por qué suceden. En el momento no lo sabemos, pero una vez que está pasando el momento, ya ha pasado 1 año y 2 años, entendemos cuál era el plan de Dios. A su nombre. Ya voy a entrar en detalle de esa porción que acabamos de leer. Una parte de testimonio que hay en esto. Todo lo que hacemos la iglesia, cuando queremos que alguien llegue a los pies de Cristo, es orar por alguien. Yo recuerdo que había una mujer pidiendo a Dios que su marido llegara a los pies de Cristo. Era el año 1987. Y la mujer oraba que quería que su marido, que era un hombre muy sanguinario, era un hombre asesino, llegara a los pies de Cristo. Para los que no saben, soy de origen salvadoreño y en esa época había guerra en El Salvador. El hombre era capitán del ejército. Dije capitán. O sea, el hombre era oficial del ejército. Y ustedes saben que en esa época la gente la condecoraban no por las grandes sabidurías que tuviera con la guerra, sino que entre más asesino era, pues crecía en el movimiento. Orábamos por ese hombre que llegaba a los pies de Cristo y no llegaba a los pies de Cristo. La esposa iba a la iglesia y su niño que tenía 9 años. ¿Hay algún niño que tenga 9 años aquí? Ok.
Un día estábamos en un campamento. Y voy a dedicar algunos detalles. Hubo un pleito entre los niños. El líder los disciplinó, simplemente los puso separados. Y el niño de 9 años estaba sentido porque lo habían disciplinado. Entonces teníamos orden de no irnos a un río, a una poza, porque teníamos que andar en grupo por los accidentes. Este niño, como estaba regañado, estaba sentido por lo que habían hecho con él, se fue a meter al río y se ahogó, literalmente se ahogó. El líder de la iglesia con que había venido el niño lloraba porque sabía que el papá de ese niño era un capitán del ejército. Vean esto, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Oró casi todo El Salvador por esa necesidad. Porque imagínense, ese hombre era el único hijo varón que tenía y se había ahogado. Cuando le dieron la noticia, el hombre se desvaneció. Se tiró a tierra, quedó tirado, desmayado, era una mezcla de sentimientos. Y hay vacíos que solo Dios los puede llenar. Diga conmigo, hay vacíos que hay en el corazón humano que solo Dios puede llenar. No importa qué tanta gente le diga a usted que lo siente, hay vacíos que solo Dios los puede llenar. La mujer decía, este hombre va a matar a este hermano. Mi marido va a matar al pastor de esa iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? La muerte de ese niño sirvió para que ese hombre llegara a los pies de Cristo. Y ahora es un predicador. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Vamos directo al pasaje bíblico. Número 1, vamos a aprender. Elías significa... ¿Lo tienen ahí? Mi Dios es Jehová. ¿Quién es su Dios? Jehová de los ejércitos. Número 2, su nombre completo se llamaba Elías Tisbita. Tisbita, que significa forastero. Cuando leía la definición de Tisbita, Dios me lleva a la palabra porque dice el apóstol Pablo que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No nos enamoremos mucho. Miren, hermanos, ayer andábamos en Santa Cruz con estas familias. Y a veces uno se enamora de estos lugares tan bonitos, ¿verdad? Y mi esposa, que siempre tiene palabra de aliento, dice, ¿ya leyeron ustedes que aquí pasa la falla de San Andrés? Y por supuesto que yo soy el esposo y hasta saqué el teléfono. Porque hace poco me llegó a mí una noticia donde dice que está temblando más de lo normal últimamente. Y mientras estábamos en el restaurante desayunando, tembló. Y Melissa, que es peruana, no está acostumbrada, yo creo, a los terremotos. Y yo le dije, no, de repente esta cosa, la falla de San Andrés que sale desde arriba de Santa Rosa y llega hasta Mexicali, cuando colapse, imagínense lo que va a pasar. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, somos forasteros, estamos de paso. Por lo tanto, no nos tenemos que enamorar tanto del mundo, porque cuando nos enamoramos del mundo, estamos, y no me refiero a los placeres, pero a veces amas tanto tu casa, tu carro, que había un hermano que se compró un carro y lo dejaba como una milla de distancia y se venía caminando. Y le dije, oye, ¿por qué deja el carro bien lejos? Es que la mayoría de hermanos que llegan a la iglesia, me dijo, son hispanos y no saben manejar muy bien y me van a lastimar el carro. Y aparte me dijo, no tienen licencia. Y si no tienen licencia, no tienen aseguranza. ¿Por qué compra carro? Si va a comprar carro y va a andar con esas cosas, el carro que usted tiene es de Dios. Amén. ¿Y la casa que usted tiene de quién es? De Dios. Es así. Humberto tiene una casona que tiene y ahí se hacen vigilias, ahí se hacen servicios y él siempre dice, esta casa es de Dios. Así que el día que nos cierran la puerta nosotros en la iglesia, yo me voy a ir para ahí.
Porque no es que es así, la casa de nosotros es de Dios. Donde usted vive es de Dios. A Dios le pertenece todo lo de nosotros. Elías Tisbita, su nombre significa forastero. Y vea cómo funciona esto cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Vamos rápido. Dios le dijo a Elías, en primer lugar, por boca de Elías le dijo al rey Acab, que era un rey muy malo: por mi palabra no va a llover aquí por 3 años y medio. Y viene Dios, que Dios mismo le da esa palabra a Elías y le dice: quiero que te vayas. Ahí está el nombre. El versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Número 1. Apártate de aquí o sepárate de este lugar. Eso es. Apártate de aquí, de este lugar. Si Dios le está diciendo a Elías que no va a llover, pero que él lo va a cuidar, no tiene sentido. Y la otra parte que no tiene sentido es que hay un río Jordán pegadito ahí, donde el agua la corriente es más fuerte. Y Dios lo manda a un riachuelo que se llama el rillito de Kerit. Y yo siempre le he preguntado a Dios: ¿por qué no lo mandaste al Jordán? El Jordán desciende del norte y llega al mar de Galilea o lago de Genesaret, y enseguida sigue su curso y desemboca en el mar Muerto. Pero yo siempre pensé: ¿por qué Dios no manda a Elías al río Jordán o al lago de Genesaret, que ya existía? Porque cuando Dios te está mandando a hacer algo, tú y yo no podemos cuestionarlo. O sea, tú no le puedes decir a Dios: ¿y por qué? ¿Ha oído cuando la gente le dice a uno, al pastor especialmente: ¿y por qué, pastor? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y el pastor le dice: hermano, porque si la voluntad de Dios le va a ir bien. ¿Pero por qué? Dígame por qué. ¿Se ha fijado cuando la gente se pone así bien necia y le dicen a uno: ¿por qué? ¿Y por qué? Solo porque usted dice, pastor. No, yo estoy leyendo la palabra. Dice Dios, que Dios le dijo a Elías: apártate. Y cuando Dios le está diciendo a usted que se aparte, ¿qué debe hacer usted? O preguntarle a Dios: ¿por qué no me apartas mañana? No. Cuando Dios le está diciendo: apártese, apártese. Apártate y vete allá al río de Kerit, al rillito ese. Mientras estaba ahí, sucede un milagro. Había escasez, él estaba en el rillito y comía. Elías, ¿quién le daba de comer? ¿Quién? Dios, los cuervos. A ver, dígame, ¿quién le daba de comer? ¿Y cómo eran los cuervos? Que, dicho entre paréntesis, solamente a manera de historia, los cuervos no eran pájaros. Y la razón por qué no eran pájaros es porque Dios no se puede contradecir en su palabra. El libro de Levítico, capítulo 11, versículo 15, aparece la lista de los animales inmundos, y los cuervos son animales inmundos porque comen carroña. Y Dios no podía utilizar a los cuervos, después que andan comiendo a animales muertos, para llevarles carne. La palabra cuervo simplemente significa comerciantes árabes y madianitas de tez oscura, que había en aquel tiempo que comerciaban, y acá de alguna manera tenía algún negocio con ellos. Aparte que eran morenos, se vestían con ropa oscura para diferenciarse, y de apodo le decían los cuervos. Eso es sencillo. Ya, porque había personas que habían dicho: hermano, y cuando bajaban los cuervos volaban y le dejaban caer. No, hermano, le llevaban buena comida. Y por aquellos que estaban pensando que la carne es mala, no es mala. Elías, que era hombre de Dios, comía carne. Por eso usted y yo comemos aquí, por eso estamos leyendo palabra de Dios. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios que el riachuelo de Kerit se secó. Y aquí viene la pregunta: ¿y si Dios sabe que se va a secar, para qué lo manda? ¿Me están siguiendo? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si Dios sabía que se iba a secar el rillito, ¿por qué lo manda? Porque Dios quería. No solamente, acuérdense que Elías era profeta, era un hombre de Dios. Cuando Elías hablaba se cumplía al pie de la letra lo que él decía. Pero Dios quiere enseñarle a Elías codependencia de él, total.
Sí, porque no es lo mismo que usted diga, me voy a ir de misionero, pero usted tiene una cuenta en el banco de $35,000. Y usted dice, bueno, me voy a ir de misionero, hay un lugar donde me gusta irme de misionero, me voy a ir a Hawái. Usted no se quiere ir de misionero, usted se quiere ir de turista, ¿ven? Pero cuando alguien se va de misionero, en ocasiones está expuesto a una serie de cosas. Yo no me he llamado a ser misionero, pero he estado con los misioneros. Y una de las cosas que me doy cuenta es que los misioneros en ocasiones, Dios nunca deja a un misionero aguantando hambre, a menos que Dios quiere que ayude. Pero yo recuerdo en una ocasión que acompañé a alguien a un lugar muy lejos, y yo pensé que íbamos a llegar y alguien nos iba a llegar a recoger. Y no apareció nadie. Y yo le dije al hermano Puntillo, bueno, nadie va a venir. Y me dijo, no, tenemos que caminar. Y empezamos a caminar y caminamos y caminamos. Yo de verdad ya estaba cansado. El sol de Centroamérica es fuerte y es húmedo, muy húmedo. Y de repente llegamos a un río bien grande y había un puente, pero no puente de cemento, se llaman puentes de hamacas. Que cuando la gente camina ahí, le hacen así. Yo dije, ¿por qué le hacen así? Porque cuando uno quiere empezar a caminar bien, esa cosa se mueve, ¿verdad? Yo dije, todo esto, y según yo íbamos a una iglesia, era una familia. Yo aprendí muy temprano que cuando Dios va a hacer algo, no está hablando de cantidades, está hablando de tu obediencia. Y fuimos y llegamos y había una familia. Y el hermano con el que llegamos ahí predicó con tantas ganas. Y de último, yo siempre estoy pensando, ¿nos van a dar de cenar? No, de verdad, yo tenía como 12 o 13 años cuando pasó eso. Y dijo la hermana, es que como a las 10 de la noche sube el río y vamos a recoger unas cositas que se llaman jutes. Unas cositas que parecen caracoles, pero en realidad salen del agua dulce y uno los chupa así. Y era una sopa con un tomatito, una cosa así sencilla. Hermano, me he comido como 28 jutes y no me llenaba. Me dormí con hambre. Y en la mañana cuando me despierto, lo primero que siento es hambre. Y resulta que la hermana dijo, vamos a esperar si la vaca tiene leche. Hermano, cuando vi la vaca, yo dije, ay Dios, esa vaca no daba leche, daba lástima. Y le fueron y le sacaron leche, hicieron queso y todo ese proceso y yo aguantando, hermano. Me quedé pensando, después de todo, predicó mi hermano, ahí se levantó una iglesia con el tiempo. Así funciona, así trabaja Dios. Yo le decía a mi hermano, pero ¿por qué tienes que venir tan lejos para esto? Y me dijo así, porque Dios me ha mandado a hacer esto. Y después con el tiempo fui comprendiendo que no es donde tú quieres ir, es donde Dios te manda, porque tiene planes para ese lugar. Y hay cosas que suceden que nunca las vas a entender humanamente. Solamente las vamos a aceptar como plan soberano de Dios. Se seca el río y Dios le dice a Elías, ya te di de comer, ocupé a los cuervos para que te trajeran de comer. Y ahora Dios lo saca de ahí y le dice, vete a Sarepta de Sidón para que te alimente una señora que tiene mucha plata. No, era una viuda. ¿Me está comprendiendo? Que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, las cosas a veces no las podemos nosotros cuestionarlas. Porque no aparece en ningún momento que Elías le dice a Dios, ¿por qué no me mandas donde Abigail? ¿Se acuerdan de Abigail que tenía plata? Dios lo manda donde la viuda de Sarepta. Ahí está. ¿Dónde está? La viuda de Sarepta, que de hecho, eso significa que Dios necesitaba enseñarle a Elías. La palabra Sarepta de Sidón significa desfiladero. O sea, era como un barranco feo por ahí. Vean esto.
Vamos a ir a la palabra. Versículo 4. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Ese es el punto número 2. Levántate. Amén, hermano, diga conmigo, levántate. Levántate. Ahora diga si usted, me levanto. Porque generalmente a los seres humanos nos gusta que nos sirvan. Pero para servir a Dios hay que levantarse. Significa que Elías posiblemente estaba acostado o sentado bajo de una sombra de un árbol, pero cuando Dios le dice, levántate y vete ¿a dónde? Ahí está. Sarepta de Sidón. El punto número 2. Le dice, levántate. Levántate. Miren, hermanos, si hay algo que no nos gusta a nosotros, de repente es tomar acción. ¿Han leído ustedes el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 6? Yo me canto, en las vigilias me canto esa alabanza porque me gusta, ¿no? Porque como dice la hermana peruana, está bien picón ese canto. Está bien así como desafiante, ¿no? Hay hermanos que se pasan buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Entonces el proverbista les aconseja y les dice, Proverbios 6:6, ve a la hormiga o perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador prepara en el verano su comida. Y luego dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar tus manos para descansar. Eso se le llama, en mexicano, ser flojo. ¿Se puede servir a Dios siendo flojo espiritual? La Biblia dice que el que no recoge conmigo, y eso significa, en mexicano, el que no ayuda a su nombre. Diga, pastor, esa palabra está muy dura. Y sabe que como yo soy predicador, siempre hay una palabra. Cuando la gente dice, pastor, esa palabra está muy dura, seguramente usted habló con el hermano Martín. No, no hablé con él. Hablé para venir. Y teníamos ya mucho tiempo queriendo estar aquí con él. Pero no. Hay otros que piensan, eso lo está diciendo por mí. Y que te quede claro, amado, lo estoy diciendo por ti. Por supuesto con amor, ¿no? Y con ese sentido del humor que ustedes tienen. Resulta que Elías, Dios le dice, ve ahí donde la viuda de Sarepta, y cuando llega allí, lea conmigo el versículo 9, 10, entonces una mujer viuda, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ese es el siervo de Dios pidiendo un favor, ¿ok? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos, ¿qué? Ok, recuérdese que en primer lugar usted se aparta, en segundo lugar usted se levanta y en tercer lugar usted obedece y yo obedezco para que el milagro suceda. ¿Están conmigo? Amén. Elías en el versículo 13 le dice, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Escuchó usted eso? Hazme a mí primero. A ver. Póngase que yo llego a la casa de Víctor Macías, que él ya me conoce, ¿no? Y le digo, Víctor, dice el Señor que me hagas unas enchiladas.
Y me dice la esposa de él, que es Paola, que no tenía ganas de hacer esa mañana, y dijo, ay, pastor, sí vamos a hacer eso, pero para Víctor y para mí, mis 2 niños. Y luego, sí, está bien, hazlas. No hay problema, hazlas. Pero primero me traes a mí. ¿Qué va a pensar? Uy, viene de chico. Y me está pidiendo que le dé a él primero. ¿Y qué se cree? Hermanos, yo insisto, jamás cuestionemos a Dios. Porque cuando Dios nos está mandando a hacer algo, Él sabe por qué lo está haciendo. ¿Por qué vas a cuestionar a Dios? Vea esto. Elías, en Israel había gente que tenía plata. Pero Dios le dice a Elías, yo quiero que vayas a la casa de la viuda de Sarepta. En primer lugar, cuando dice viuda, es que no tenía marido, no tenía dinero, tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y ella le dice, sí, Elías, te voy a ir a traer agua. Y Elías se pone bien salsa y le dice, sí, tráeme un vaso de agua. Y cuando va cambiando le dice, espérate, no me traigas solamente el agua, también tráeme un bocado a mí de comer. Y le dice, sí, bueno, sí te la voy a traer, pero solo tengo poquita harina y poquito aceite. Y iba a traer unos leñitos para ponerlos aquí a cocinar. Y después nos íbamos a morir de hambre. Y Elías le dice, está bien, hazlo, pero me traes a mí primero. Escuche, usted puede tomar esto como, ¿por qué Elías era tan grosero? No, porque Elías estaba representando a Dios mismo. Y Dios dice en su palabra, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas las fuerzas. Porque Dios debe de ser primero. Eso es lo que significa ese pasaje. Elías le dice, ve y haz como has dicho, pero me traes a mí primero. Y la mujer va, no le dice nada, no lo cuestiona. Ella va y hace caso. Dicen amén las mujeres. Amén. Amén. Porque mujer virtuosa. Amén. Porque la mujer sabia. Y le hace de comer a su marido. Por supuesto, si ella está en la casa y no está trabajando. ¿Sí? Porque hay que decir el contexto, ¿no? Escuche esto. Elías va y le dice, tráeme a mí primero, y ella le obedece. Es ahí donde sucede el milagro. ¿Están conmigo? Amén. Lea conmigo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, subraya esto, y comió él primero, Elías, y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Usted leyó eso? ¿Usted lo cree eso? Amén. El milagro sucede cuando ella obedece. Ella pudo haberle dicho a Elías, bueno, en primer lugar, yo ni te conozco. ¿Y por qué me vienes a decir que sí, está bien, pero me traes a mí primero? No. ¿Cómo dicen las mamás? Primero mis hijos. ¿Ha oído cuando las mamás dicen primero mis hijos? Y no me malinterpreten, mamás. No es que Dios, acuérdense de esto. Dios quería enseñarle a Elías una lección. Que Dios no ocupa a una mujer adinerada para que le dé de comer. Porque después de todo, el pan de cada día viene de Dios. Y Dios quería enseñarle a la viuda de Sarepta que si ella obedecía, iba a presenciar el milagro más grande de su vida. La Biblia dice que no cesaba el aceite de caer y la harina era una bendición. No le faltó la comida cuando mucha gente se estaba muriendo en Israel por el hambre, la escasez, la sequía que había. Elías y la viuda de Sarepta y su hijo estaban comiendo. A su nombre. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer, te guste o no te guste. Cuando Dios va a actuar en tu vida, lo va a hacer independientemente si los demás están de acuerdo o están en desacuerdo. Cuando Dios te está
haciendo pasar ese momento duro, triste y amargo, Él sabe por qué lo ha permitido. Hay un personaje en la Biblia al cual no entiendo yo, se llama Job. Dice que Dios le dio tanta bendición. Era el hombre más rico de los orientales. Así dice la palabra de Dios. Era el más rico de Uz. Así se llama el lugar. Y yo hablaba este miércoles pasado. Si ustedes han leído el libro de Job, van a encontrar que en 32 versículos se acaba la vida de Job. Y 34 habla de los famosos amigos que él tenía. Pero en 32 versículos se le murieron sus hijos, se los mataron, se los asesinaron. Se le acabaron las cabras, las ovejas, las vacas, los camellos, todo se le acabó. Hay algo que no perdió Job. Fue a Dios. Cuando Dios está en la situación, tú puedes perderlo todo, pero nunca perdió a Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿qué cosa más difícil la de Job? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Acaso sabía Job del negocio que había en el cielo? Donde se estaba negociando, llega Satanás, que es un mentiroso, y todos los días negocia tu vida con Dios. Este te sirve porque tú le has dado eso, pero quítale lo que él tiene y vas a ver si en tu propia presencia va a blasfemar. Y Dios le dijo, quítale, está bien, no lo vas a tocar a él, no le toques su cuerpo. Su esposa va y le dice, no porque sea mala, le dice su esposa, ya maldice a Dios y te mueres, porque yo creo que la mujer lo miraba sufrir mucho. Y la mujer le dice, ya pues muérete, porque la verdad es que estás sufriendo mucho aquí. Y él le dice, ¿acaso solo lo bueno de Dios lo vamos a recibir? ¿Acaso no vamos a recibir lo difícil? Te pregunto a ti, hermano, ¿te está yendo mal últimamente? ¿No te está yendo muy bien? ¿No te está yendo muy bien en el trabajo? ¿No te está yendo bien con las finanzas? ¿Qué te está pasando? Y pensarás, Dios me ha hecho sufrir. No te preocupes, que el personaje más grande, y con esto voy a terminar, el personaje más grande de sufrimiento lo encuentro en los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo y de San Lucas, de los 4 evangelios. Jesús de Nazaret está en Getsemaní. Y la Biblia dice que sus sudor eran como gotas de sangre. Y sucede algo tremendo, porque aparte que Jesús se enfrentó a toda clase de traición, llega un fulano llamado Judas Iscariote y le dice, salve maestro, y le da un beso. Lo estaba entregando. Hay una cantidad de soldados, el apóstol Pedro bien intencionado, porque no había mala intención de... Él sacó una espada y le arranca la oreja al soldado Malco. En realidad le quería cortar la cabeza, pero el soldado Malco fue visto y movió y le arrancó la oreja. Mire algo que sucede aquí. Literalmente Jesús toma la oreja y se la vuelve a pegar. Y aún así, mirando el milagro que acaba de pasar, pegándole la oreja, de todos modos lo arrestan. Yo le pregunto, ¿Jesús hizo acaso mal desde que Él nació? Desde que Él nació, lo único que trajo fue luz para el mundo. Jesús trajo la salvación para toda la humanidad. Jesús trajo la alegría para María, su mamá, para José. Jesús trajo la salvación para Israel. Jesús trajo la salvación para nosotros. Hubo fiesta, la Biblia dice que llegaron pastores, hubieron ángeles de Dios, hubieron reyes que le trajeron regalos. Y a pesar de todo ese sufrimiento, Jesús llega a la cruz del Calvario. Es escupido, azotado, golpeado, blasfemado. Otra vez insisto, lo que Dios hace no tiene sentido para muchos de nosotros. Y mientras Él estaba en la cruz del Calvario, llega un soldado romano
quebraron las piernas de los ladrones que estaban a los lados de Jesús. Y a Jesús va y con una lanza incrusta debajo de la costilla hasta arriba. Y la Biblia dice que lo último que salía era agua. Y alguien dijo, ¿por qué salía agua? ¿Sabe por qué salía agua? Porque Jesús derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Tenía sentido lo que pasaba en ese momento. Dice la Biblia que hubo un terremoto grande. La tierra, el planeta se quedó a oscuras. Y cuando pasa ese fenómeno natural, dice el general romano que estaba ahí, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿alguien de nosotros habrá sufrido más que nuestro Jesús? No. ¿Cuánto más sigue Él intercediendo por nosotros? Cuando Jesús sube a los cielos, en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que frente a los ojos de sus discípulos empieza a subir y desaparece de la vista de Él. Y cuando ellos están mirando, aparecen ángeles de Dios y les dicen: varones hermanos, ¿a quién están mirando? Ese mismo Jesús que ustedes lo han visto ascender, así como se ha ido, vendrá otra vez. Estamos esperando ese día. Ponte de pie. Si estás sufriendo, si estás pasando un momento difícil en tu vida, acuérdate, este es el momento de Dios. Sé que te has hecho muchas preguntas y voy a hablar directamente a tu vida. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Porque igual hubiera sido tú, hubiera sido otra persona. Lo que sí sé es que Dios no solamente conoce lo que va a pasar ese día, conoce lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar después de un año. Es más, conoce mi vida hasta el día que dejo de existir. Lo que Dios quiere es que no lo cuestionemos cuando lo que Él hace en ocasiones no lo entendemos. Oremos a Dios. Si tú estás pasando ese momento difícil, dile a Dios: Señor, no lo entiendo, pero te voy a decir algo. Quiero que repitas estas palabras. Dile al Espíritu Santo, en ese momento, con todo tu corazón: Espíritu Santo, abrázame. Dile al Espíritu Santo: abrázame. Abrázame, Espíritu Santo, porque tus abrazos pueden traer tranquilidad a mi vida. Dile al Espíritu Santo, consuélame. Dile al Espíritu Santo, no lo entiendo, pero igual que Jesús, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Permítele a Dios que trabaje en tu vida. Déjalo que Él funcione en tu vida. No lo cuestiones tanto. No le digas a Dios: ¿por qué tengo yo? ¿Por qué yo? No le digas a Dios más eso. Solamente dile a Dios: Señor, ayúdame a enfrentar esta situación, porque con tu ayuda voy a salir victorioso o victoriosa. Si eres mujer, si eres hombre. Si estás preocupado por tus hijos que últimamente andan en malos pasos, este es el momento que los pongan en las manos de Dios. ¿Por qué Dios no los ha salvado? ¿Por qué no están en la iglesia?
Es la pregunta de los padres que hemos tenido o tenemos hijos que de repente se han ausentado de la iglesia. Este es el momento. Dile a Dios: Señor, yo creo en tu promesa divina. Tú no me diste hijos para que se pierdan. Tú me diste hijos para que te sirvan y te amen y te busquen. Mira a tus hijos sirviendo a Dios. Escucha, cuando digo mira a tus hijos, estoy diciendo que los mires con ojos de fe. Porque Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Dios le prometió hijos, literalmente hijos. Abraham solo miró el hijo de la promesa a Isaac y un par de hijos que hubieron por ahí, pero él nunca miró con sus ojos físicos la nación de Israel que hasta el día de hoy existe, y este pueblo de Dios que existe en Occidente. Pero él le creyó a Dios cuando Dios le dijo: voy a hacer de tu descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Lo importante es que Abraham nunca cuestionó a Dios y le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Dios, aquí está la iglesia, mi Dios eterno, del buen pastor. La iglesia que tú has pastoreado, porque eso es lo que somos nosotros. Somos ovejas del rebaño del buen pastor. Y Jesús lo dice de esta manera: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Independientemente del nombre que tengamos como iglesia Cristo Salva o el nombre que tenga la iglesia, pertenecemos al rebaño del Señor. Y Dios a su iglesia hoy la levanta para su gloria.